¿Están listos para ancharse? Y no precisamente por la temporada de comer, de echarle, como dicen por ahí, a la piñata, sino ensancharnos en el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y me diga con amén si ya están ahí. Ok. ¿Cuántos tienen esta noche hambre de la presencia de Dios, de su palabra? Papá, tu palabra dice en Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Te damos gracias, papá, esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Que seas tú moviéndote, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que sea tu presencia, Señor, estableciendo, Señor, esta palabra en cada corazón, Señor. Que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, dándole vida a esta palabra en cada hijo tuyo, Señor. Gracias te damos, papá. Y usa mi boca, Señor, como ese instrumento para poder, Señor, compartir de lo que hay en tu corazón, papá, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Y vamos a seguir con nuestra serie. ¿Qué serie estamos los miércoles? Plenitud. Venimos de una serie de madurez y, como les dije miércoles pasado, espero que ya sean hijos maduros, que vayan creciendo en madurez. Lo que habíamos tocado el último miércoles que compartimos, hablábamos de la intimidad o de la forma que este pueblo buscaba conocer de Jesús. Algo que me gusta y marcaba mi corazón, que habla sobre la parte que Pablo les dice de la manera que había recibido a Cristo. No habla de una filosofía, tal vez no hablaba de una doctrina, habla de recibir al Señor en su corazón. Y la manera de este pueblo de recibirla, hablábamos que era una manera muy íntima. No era lo mismo como en Juan 1:12, que sí tiene cierto grado o acción de intimidad, pero es algo tal vez muy superficial a la manera que les habla este Pablo a los colosenses. En esta manera lo refleja de una manera muy íntima que este pueblo buscaba al Señor. Y hablamos la semana pasada, ese miércoles último, que debemos de ser más íntimos, de buscar mayor intimidad con nuestro Señor para poder llegar a un punto de plenitud. Hemos visto que la plenitud es algo que se va llenando, o algo que se llena es sinónimo a plenitud. Y sabemos que entre más lo buscas a Él y entre más conoces de Él, más lleno eres tú, más completo eres tú. Te vas completando en la medida que avanzas en el conocer de Él. Mucha gente podrá conocer palabra, y no estoy en contra de eso. Muy bien que conoces palabras, versículos, pero no es lo mismo conocer el versículo o saberte versículos y tener conocimiento de versículos, que realmente tener que mediante los versículos puedas ver a Cristo y que
que en cada parte que lees de la palabra conozcas más de la vida de Él y de lo que es Él en medio de nuestras vidas. Y de eso habla la intimidad y habla de la relación. Yo creo que todos anhelamos sentir plenitud y es algo que necesitamos, porque realmente es la forma o el diseño que Dios nos creó. Dios nos creó con ese diseño para ser una vasija, para ser llenados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos diseñó así, nos diseñó de esa manera de poder ser llenados con algo. Él nos diseñó para ser llenados de su presencia, pero lamentablemente en nuestro caminar, en nuestro andar, muchas veces nos llenamos más del mundo que de Dios. Y es donde en vez de sentirme completo, me empiezo a sentir más vacío. Hay cosas que, como lo diría Pablo, tal vez todo me es lícito, pero no todo te edifica. La edificación es algo que te va llenando, algo que va completando tu vida. Y la única manera de completarnos es teniéndolo a Él. Dile al que tienes al lado, si quieres estar completo, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Vamos, díselo fuerte, que retumbe en su corazón. Dile, si quieres estar completo, necesitas a Jesús. Entonces eso hablábamos las clases pasadas, de esa manera de intimidad que tenía este pueblo, de la manera tan íntima que pudieron recibir a Jesús. Y afirma esa expresión de intimidad. Pero le dice, de esa misma forma que lo recibiste, tienes que andar. Ciertamente, cuando recibimos a Cristo, pasamos de un estado a otro. Antes de Cristo, estábamos muertos. Antes de tener a Cristo en nuestras vidas, realmente éramos zombies caminando en la tierra, sin un propósito, sin un destino, sin ningún rumbo. Pero una vez que te encuentras con Él, viene algo en tu interior que empieza a cambiar y se empieza a transformar. Y eso se le empieza a llamar el inicio de la plenitud. Cuando Cristo empieza a morar en tu vida y en tu corazón, y pasas de ese estado de estar muerto a tener vida. ¿Cuántos vivos hay esta noche? Como que sonaron medios fríos. No sé si es por la temperatura de hoy, pero los felicito por ser esos valientes que se atreven. Ni se echan porra, digo, vienen fríos esta noche. Pero pasamos de un estado, cuando lo recibiste, de estar muerto a tener vida. Y es cuando tu vida empieza a tener sentido y se empieza a preparar para estar completa. Y empieza ese proceso de plenitud en medio de ti. Entonces, ¿cuántos recuerdan ese momento histórico cuando recibieron a Cristo? ¿Cuántos recuerdan? Tal vez algunos fueron hace unos meses, unos años. Tal vez ya algunos fueron muchos años más. Pero ese momento marcó tu vida. No sé tú, pero mi vida sí la marcó Dios en ese momento. Entonces pasamos de ese estado de vida a muerte. Y en ese pedazo es donde quiero empezar esta noche a aterrizar. Dice, de la misma manera que lo recibiste, de esa misma manera andar. No hable que me quede en el mismo estado o en el mismo nivel, sino es que siga creciendo de la misma manera con la intención con la cual yo lo conocí. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que conocieron a Cristo? ¿Cómo fue tu corazón? ¿Anhelabas más de Él? ¿Tenías más hambre de Él? Fíjese en esta imagen. ¿Te atreviste a dejar a un lado el mundo? ¿Las creencias que tenías antes? Tal vez muchos creían en imágenes, muchos creían en estatuas, y dejaste todos esos ídolos para encontrarte con Él. ¿Te atreviste a soltar para poder tomar a Cristo en medio de tu vida? Y es la parte que quiero que se quede esa imagen guardada en tu mente por un momento, porque en ese momento lo dices todo para dar un paso de nivel y cambiar de un estilo de vida. Yo recuerdo que mis papás me decían, es una novedad más al principio. Es algo tal vez de un momento que estás viviendo, de una emoción, pero no comprendían que no era un cambio de religión, porque yo venía de una religión, pero cambié a un estilo de vida nuevo. Me atreví a dejar la religión a un lado
para tener una vida nueva en Cristo y empezar una nueva vida en Él. Y cuando había vacío en mi corazón, empezó a haber una llenura en medio de Él, de su presencia. Te digo, tal vez yo no tuve problemas grandes, no vine de una drogadicción, no vine de estar en la cárcel, no vine de un alcoholismo, pero te puedo decir que mi vida, el antes y el después, marcó algo importante en medio de mí. Marcó algo trascendental en mi vida, que cuando tal vez antes podía caminar con temores o incertidumbres, ahora te puedo decir que yo, a través de recibir a Cristo, tengo la seguridad y la plena confianza que si Él está conmigo, lo que viva, lo que pase, no debe de provocar un miedo o un temor en medio de mi corazón, porque sé quién está conmigo. Supe que tenía una nueva vida, una vida en victoria, una vida en triunfo, una vida que no iba a caer ni tropezar, porque Él es el que sostiene nuestros pasos. Y es donde empiezas a sentirte pleno y completo. Alguien que se siente pleno y completo empieza a caminar diferente. Alguien que se siente completo y se siente pleno, su andar no va a ser el mismo. Puede correr y andar en una velocidad que tal vez no se había imaginado, por estar completo, iglesia. En lo natural, cuando te golpeas un dedo y no estás completo físicamente con todas tus fuerzas, mengua tu forma de andar y mengua tu fuerza y tu velocidad para poder llegar a una meta. Pero cuando tú tienes a Cristo, tienes esa capacidad de sentirte completo y poder andar y llegar a la meta y conquistar lo que Cristo había dicho que tienes que conquistar. Y hablamos la última vez que la llenura está determinada por el conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Quieres ser lleno? Conoce más de Él. ¿Quieres ser lleno? Conoce más de Él. Lee la Biblia intentando conocer a Cristo. Lee la Biblia con la intención de poder ver a Cristo en medio de esos pasajes y poder ver la plenitud que Él tenía, la deidad y el poder de Dios en medio de su vida, para que pueda impactar tu vida y tu corazón. También hablamos, y lo dije nada más por encima y no lo pude profundizar mucho más. Dice algo que marca la forma del estilo de vida de una persona. Está determinado por lo que buscas. Tal vez empezamos buscando a Cristo, pero tu caminar te empezó a llevar a buscar otras cosas, otras necesidades. Pero cuando siempre debe de ser desde el punto inicial, ¿con quién empecé a buscar? Y empezó a cambiar mi estilo de vida. Pablo le dice a este pueblo: no dejes de buscar, de andar de la misma forma que lo recibiste. Sigue andando y caminando de la misma forma. No digo que en el mismo nivel, sino con la misma pasión, con el mismo amor. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y dejar al lado todas las cosas que nos pueden distraer y enfocarnos en buscarlo más a Él. Si realmente quieres tener algo que marque tu vida y cambie tu forma de andar y comportarte en esta tierra, tienes que pararte firme y decir: yo quiero buscar más a Él, para que me llene, para que transforme mi vida y transforme lo que yo soy. ¿Quieres marcar tu estilo de vida? Atrévete cada día buscarlo a Él. ¿Quieres que tu estilo de vida sea diferente? Atrévete a permitirle entrar a Cristo en medio de tu vida. Pablo les decía a este pueblo, aún sin conocerlos, pero por lo que le habían platicado de Él, y yo creo que por la revelación de Dios, tu vida, tu estilo de vida cambió cuando lo recibiste. Pero de esa misma manera sigue caminando, sigue andando. ¿Cuántos han menguado en su caminar con Cristo? ¿Cuántos han flaqueado o han dejado de avanzar con las mismas fuerzas que cuando te encontraste primera vez con Él? Es tiempo de volver a ese inicio. Mucha gente se aburre de los principios, pero el principio es la base, es el fundamento que me hace crecer y impacta mi vida para poder llegar más alto. ¿Quieres llegar alto? Ten tus pies bien cimentados en Cristo. ¿Quieres crecer alto? ¿Quieres causar un impacto en este mundo o en tu alrededor donde estás? Atrévete a buscar a Cristo. Atrévete a dejar las cosas del mundo. Atrévete a dejar lo que te podía afanar antes. Jesús lo dice en los evangelios: ¿para qué te afanas de lo que has de comer? ¿Para qué te afanas de lo que has de vestir?
¿Para qué te afanas de lo que has de ponerte en tus pies, en tu calzado? Deja esos afanes a un lado. Dejas de buscar aquello que te va a distraer de la meta de seguir buscándolo Él. Jesús se lo dice en los evangelios: dejemos de estar afanados. El mundo nos va a afanar, iglesia. El mundo nos va a tener afanes a nuestra vida, y lo único que va a hacer es que menguemos en nuestra búsqueda en Él, y que en consecuencia nos va a hacer que en vez de estar llenos nos vaciemos, que desgastemos nuestras fuerzas. Pero la palabra nos dice que Él renueva nuestras fuerzas. ¿En dónde estoy, iglesia? ¿En dónde están mis afanes? ¿En qué estoy buscando? ¿En dónde está mi enfoque, iglesia, esta noche en nuestra vida? Si puedes hacer un análisis, un preámbulo de lo que ha sido tu vida, y puedes señalar dónde ha estado más tu enfoque. ¿Ha estado en Él o ha estado en los afanes del mundo que tiene sobre ti? Y eso va a determinar qué tan pleno estás. Pablo le decía a este pueblo: hay doctrinas en ese momento que había en esa temporada que podías desviarlos, y puede haber afanes de la vida que lo podías desviar. Pero Pablo les dijo: de la misma manera que los recibiste, sigue caminando en Él. Sigue caminando en Él. ¿Quieres realmente tener un estilo de vida diferente? Atrévete a seguir buscando de Cristo. Que no sea algo que te enfríe, sino algo que te encienda y haga crecer tu corazón. Algo que te mantenga vivo, iglesia. Algo que te mantenga vivo. Dile al que tienes al lado: ¿qué tan pleno estás? Y todo esto se logra con intimidad. El problema es que a la intimidad el mundo le ha quitado el enfoque que realmente es, o ha degradado el significado de la intimidad. Ahora es fácil. La intimidad la ven sencilla, la ven como no un compromiso, sino como algo más. Pero Pablo les decía: la intimidad es igual a un compromiso. De la misma manera que te comprometiste desde el primer día, sigue manteniendo ese mismo compromiso. ¿Quieres estar pleno? Mantente con el mismo compromiso como cuando lo recibiste, que cuando empiezas a andar en Él. Y ahí va a determinar la llenura de tu corazón. Y ahí va a determinar lo que Dios va a poder transformar. Porque sabemos que entre más nos llene Él, va a causar una transformación más grande en medio de nosotros. Si el simple hecho de escuchar solamente el nombre de Jesús te hizo cambiar de un estado de muerte a vida, imagínate si permaneces en Él con el mismo compromiso, con la misma capacidad de amor, con la misma intensidad de amor, de intimidad, pasión por conocerlo más a Él. Dime cómo sería tu vida hacia adelante si mantienes el mismo compromiso que cuando fue al inicio. ¿Por qué matrimonios en la actualidad se enfrían? Porque el compromiso lo dejaron a un lado. Pero es tiempo, iglesia, de volver a ese compromiso que desde el inicio que yo tuve, cuando le entregué todo mi corazón. Yo todavía recuerdo en el altar, estaba nervioso cuando me casé, pero le dije: yo quiero estar contigo el resto de mi vida. Pero debo de mantener ese compromiso cuando va transcurriendo el tiempo, iglesia, para estar plenos y para estar completos. Porque matrimonios se dejan de decir: ¿sabes qué? Es que ya no somos, ya no congeniamos, ya no somos iguales. Ya como que cada quien va para su rumbo, porque dejaste el compromiso a un lado, iglesia. Yo sé como que suena regaño, pero Dios tiene una intención ahí. Lo que buscas determina la plenitud en la que vas a vivir. ¿Qué estás buscando en ese tiempo, iglesia? ¿Qué estás buscando en ese tiempo? ¿Te llenas de lo demás, de afuera?
o dices, realmente quiero tener un compromiso, una llenura con Él. Porque si no hay compromiso, no voy a poder caminar como cuando lo conocí. En el altar muchos dicen, en la salud y en la enfermedad. Pero llega la enfermedad y te olvidaste del pacto, del compromiso que hiciste con la persona que tenías. Y ese matrimonio deja de ser pleno, deja de ser completo. El caminar. Dile al que tienes al lado, el caminar. Esa forma de andar es la capacidad de movernos. El andar es la forma de seguir a alguien. El caminar, Dios me lo ponía de esa manera, es la forma en que yo me relaciono en mi vida natural con Dios. El caminar que yo tenga aquí en esta tierra debe ser un reflejo de la forma en lo natural que yo soy, cómo me relaciono con papá. Y es la parte donde nos empieza a costar. Es la parte donde empieza a costar en nuestra vida. Porque ciertamente hay roces, ciertamente hay desgaste, ciertamente hay situaciones que nos orillan a bajar esa intensidad o esa forma de relacionarme en mi vida natural con Dios. Porque el mundo tiene la tendencia, iglesia, de llevarme a salirme del camino de Dios. Pero debe de haber algo que me sostiene, que me mantiene en el camino de Dios. En el andar está determinado, tu forma que tú caminas está muy influenciado por la manera que está tu enfoque. Y en esta parte Dios, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué cambiamos nuestro enfoque? ¿O por qué no tengo la misma perspectiva que tenía de un inicio cuando a veces empiezo a caminar contigo? ¿O por qué mucha gente se desvía, mucha gente se enfría? Porque, y me hablaba en esta expresión, lo que buscas tiene la capacidad de habitar en ti. Y es cierto, tú buscas a Cristo, lo aceptas, y cuando tú lo buscas, Él tiene la capacidad de poder habitar en medio de tu vida. Pero dice, cuando empieza a caminar y tú empiezas a buscar otras cosas, aunque sean cosas profesionales, sean cosas que dicen, tal vez no tiene nada de malo, pero a veces llegan a ocupar un lugar tan especial que el que tenía Dios cuando tú te encontraste con Él. Dice, y tú empiezas a abrir la puerta, entonces eso tiene la capacidad de empezar a habitar y ocupar un lugar en medio de tu vida. ¿Cuántos de ustedes les falta dinero? Y en vez de orar y decir, Dios es bueno, Dios me va a proveer, empieza a haber una parte que dice, ya no tengo. Porque empieza a llegar a tomar un lugar en tu vida que dice, me falta algo. Y se me olvida que soy hijo de Dios y que en Él lo tengo todo, que en Él soy pleno, que en Él soy completo. Y eso que dejé habitar en medio de mí, porque lo empecé yo a buscar. Y tal vez no conscientemente, pero inconscientemente, cuando te falta dices, no hay dinero, ay, me va a faltar esto, me va a faltar el otro. Y empieza a habitar esos pensamientos en medio de tu vida, ¿o no? O te dicen que tienes una enfermedad, y esa enfermedad tal vez no la quisiste buscar intencionalmente, pero tal vez tus acciones, tu forma de andar en este mundo te llevó a tener esa enfermedad. Tus malos hábitos de comida, no hacer ejercicio, no cuidarte, no tener una vida sana. Y me llevó a esa orilla a que algo habitara en medio de mí. Y me empiezo a olvidar de Dios y me empiezo a enfocar y a buscar más. Digo, ¿cuántos de ustedes cuando sienten un dolor no buscan en Google? San Google yo le digo. Y dices, si me duele la panza del lado derecho, de la parte inferior, ¿qué significa? ¿Qué enfermedad tengo? ¿Cuántos lo han hecho? Amén, ¿verdad? Y empiezas a buscar eso. Es lo malo que lo que busques va a habitar en medio de tu corazón.
Lo que busques va a empezar a habitar en medio de ti. Y si ocupa un lugar en tu corazón, va a empezar a ocupar un lugar en tu mente y en tu pensamiento. Y va a ocupar un lugar y te va a distraer realmente de lo que debes de buscar en esa tierra. ¿Cuántos de ustedes tienen un problema financiero y empiezas a buscar préstamos, a buscar lo otro para poder subsanar tal vez la consecuencia de andar caminando mal y desgastado y gastando lo que no tenía que gastar? Y me lleva a pensar, a buscar más de eso, y empieza a tomar un lugar en mi corazón. Y en vez de sentirme pleno, completo, me siento incompleto. Siento que me falta, siento que no me va a alcanzar, y ya dejo de buscarlo a Él. Entonces, cuando tú buscas algo, eso algo tiene la capacidad de habitar en medio de ti. Pero no se acaba ahí, iglesia. Una vez que habita en medio de ti, tiene la capacidad de transformar lo que tú eres. Tiene la capacidad de transformar tu vida. Tu estilo de vida tiene la capacidad de transformarlo. Por eso cuando te iluminas por el dinero o por las cosas materiales, habita tanto en tu corazón que empieza a transformar tu estilo de vida. Empiezas a buscar ya más tenis de marca, ropa de marca, y va a ser más importante para ti traer ropa de marca que otras cosas que son más importantes para ti. Y te empiezas a afanar por eso, y ya no ves lo que tienes y empiezas a ver lo que te falta. Entonces tenemos de tener cuidado con lo que buscamos, iglesia, porque eso va a tener a fin de cuentas la capacidad de habitar en medio de mí, y como consecuencia va a tener la capacidad de transformar nuestro estilo de vida. Y por eso empiezo a ser incompleto, me empiezo a sentir ya no pleno, y la plenitud de mi vida se empieza a escasear y empieza a desvanecerse. Es tiempo, iglesia, de volver a buscar más de Él. Si lo buscas primeramente a Él. Por eso dice en su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Dios sabe eso, iglesia, que cuando tú lo buscas más a Él, Él empieza a habitar más en medio de ti. Y si empieza a habitar en medio de ti, ¿tú crees que no va a hacer algo en medio de tus situaciones? ¿Tú crees que no va a hacer algo en medio de tu enfermedad? ¿Tú crees que no va a hacer algo en medio de tus problemas que tal vez puedas tener familiares, en el trabajo, en la escuela? Cuando papá tú lo buscas y Él habita realmente en medio de ti, Él va a tener la capacidad de transformar todo lo que te rodea, iglesia. Él va a tener el poder, la autoridad para poder cambiar una situación. Y tal vez cuando íbamos en derrota, Dios tiene la capacidad, cuando tú lo buscas a Él y Él empieza a habitar en medio de tu vida, a transformarlo en victoria. ¿Quieres vivir una vida en victoria, una vida ascendente? Atrévete a buscarlo más a Él, porque en la medida que lo busques, va a ser la medida que Él habite, y en la medida que Él habite, va a ser la medida que Él va a transformar lo que tú eres, y tu estilo de vida no va a ser igual. Tu andar no va a ser el mismo, iglesia. Tu andar, tu caminar en Él no va a ser de la misma manera. Ya no vas a andar con la cabeza cabizbaja hacia abajo y como que lleva los pies pateando un bote y ahí vas y arrastrando los pies. Cuando Él está en medio de ti, empieza a cambiar tu forma de ser, empieza a cambiar y a transformar tu estilo de vida. Y en el momento que menos esperes, Dios empieza a añadir y empieza a completar. Y Dios empieza a traer aquello que tal vez si no lo hubieras buscado Él, se hubiera tardado años y tal vez nunca hubiera llegado a tu vida. Pero cuando lo buscas a Él, Él lo empieza a traer, a añadir en medio de ti. Yo me imagino y siempre me he preguntado si hubiera hecho caso a voces y el afán de mi esposa y el mío hubiera sido buscar una solución natural para el problema que teníamos de infertilidad. Nuestras fuerzas no hubieran estado en el reino. Nuestras fuerzas y nuestro enfoque no hubiera estado en Él. Nos hubiéramos afanado tanto por tener familia
que hubiéramos olvidado tal vez al reino a un lado. Y tal vez lugares donde en ministerios que servimos, tal vez no hubiéramos servido porque nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero lo hubiéramos enfocado en eso. Pero aprendimos a buscarlo Él. Aprendimos que primeramente teníamos que buscarlo Él. Y no nos afanamos por tener o no tener familia. No les miento, de repente sí había tristeza en nuestro corazón. De repente sí había momentos donde decíamos, Señor, ¿por qué nosotros no podemos? Y hay gente que sí puede. Pero esos momentos pasaban de volada y decíamos, no, nos tenemos que enfocar, nos tenemos que encarrilar, tenemos que seguir buscando de Él para que Él pueda habitar en medio de mí. Y como te dije, el inicio fue cuando tú aceptaste a Cristo, venías de muerte y cambiaste a vida. Y a veces así en nuestras vidas hay cosas que están muertas, pero necesitan vivir, iglesia. Necesitan sentirse completas, porque le falta algo en medio de eso. Le falta algo en medio de esa situación. Y no has entendido que lo que te falta es Cristo en medio de ti. Tal vez nuestro cuerpo no producía, no tenía para dar vida, pero una vez que Él habitó en medio de nosotros, tuvimos la capacidad de producir vida, a raíz de buscarlo Él, y Él pudiera habitar en nuestro corazón. Créeme que cuando caminas en Él y tus pasos están firmes en Él, te sientes tan completo que lo que te falta naturalmente ya no lo haces caso. Con eso no te estoy diciendo que vas a tener la riqueza y las millones y en tu cuenta bancaria tal vez te va a caer un depósito de 20 millones en medio de tu cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nadie lo recibió, muy bien. Con eso no te digo tal vez que no va a haber problemas en medio de ti. Con eso no te estoy diciendo que no vas a tener dificultades, iglesia, que vas a tener batallas. No estoy diciendo eso, iglesia, pero te estoy diciendo que te vas a sentir completo, aun cuando en lo natural haya escasez. Porque no va a haber nada que te pueda llenar que solamente la presencia de papá en medio de tu vida. Y es lo que a veces nos hace falta entender, que lo busco a Él, me encuentro con Él, pero empiezo a caminar y me enfoco tanto en lo natural, que me afano tanto en lo natural, que dejo de llenarme de Él. Y empiezo a ver la carencia, empiezo a ver los problemas, empiezo a ver lo que me falta, lo que no tengo, cuando no me he dado cuenta que en Él lo tengo todo. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Él estaba completo porque estaba enfocado en Cristo. Pero una vez que su enfoque se apartó de Él y se enfocó en la tormenta, se enfocó en los vientos, tal vez se enfocó en el agua que salpicaba, yo creo que hasta la cabeza, y su enfoque estuvo más en Él, dice la palabra que se empezó a hundir y se empezó a sentir incompleto. Porque únicamente el que te llena, iglesia, es Cristo. Y esta noche quiero dejar claro esa parte. Necesitamos buscarlo más a Él. El punto en esta noche, lo que Dios me hablaba y quiero dejar sobre tu vida, el punto es que estemos enfocados en conocer más a Dios. Que te dejes de afanar por las cosas temporales. Déjate de afanar por las cosas temporales. Déjate de afanar por las cosas temporales. Que tu afán no sea eso, iglesia. Que en tu mente, tu corazón, puedas soltar esa parte y desperdicies tu tiempo en eso, y tu enfoque sea conocerlo más a Él. Y es lo que Dios traía para esta noche, para ustedes y para mi vida, porque yo siempre he dicho, cuando estás aquí, primero Dios habla a tu corazón, y aunque no quieras, empiezas a vivir situaciones que Dios te hace vivir lo que te está enseñando. Debemos entender en ese tiempo, tal vez si en ese tiempo no recibes el regalo que más querías, el iPhone 20, nada se crea.
pero que en ese tiempo nos enfoquemos otra vez en conocer más a Dios. Estamos terminando un año, iglesia, ya nos estamos perfilando para un cierre de año. Que este cierre de año sea el inicio de cómo va a ser el siguiente año. Un año terminándolo enfocando en conocer más a Dios, de conocer más su corazón. Que tu anhelo esté en buscarlo más a Él. Que deje las cosas de allá afuera. Créeme, como dice su palabra, si tú primeramente lo buscas a Él, Él va a añadir todo lo natural que tú necesites. Pero cuando buscas primeramente Él, ¿quieres empezar a vivir plenitud? Te reto esta noche que dejes tus afanes del mundo y que desde hoy digas: mi compromiso está, o mi enfoque va a estar en buscarlo más a Él. Y vas a ver, te lo aseguro, no apuesto porque los cristianos no apostamos, pero te lo aseguro que Dios va a traer una llenura en medio de tu vida. Vamos a ponernos de pie. Ya el siguiente miércoles terminamos con esto. ¿O le seguimos? Vamos, cierra tus ojos. Y analiza tu andar en tus últimos días, meses. ¿Tu andar ha sido para agradarlo a Él? ¿O tu andar ha sido para agradarte a ti? Bien dice la palabra de Dios, que aquel que busca guardar su vida, la pierde. Pero aquel que no tiene miedo en perder su vida por seguirlo a Él, va a ganar vida. Papá, queremos ser transformados en ti, Señor. Y reconocemos, papá, que tú tienes que habitar en medio de nosotros. Padre mío, yo sé que a veces nos sentimos incompletos, Señor, y no llenos, papá. Y tal vez volteamos, papá, a nuestro alrededor, Señor, y naturalmente podemos ver, Señor, que tal vez ahorita no tengo la casa que yo quería. Tal vez no tengo el carro que yo quería. Tal vez no tengo el trabajo, Señor, que yo anhelaba. Tal vez no tengo aquellas cosas naturales, Señor, que yo pensaba tener, Señor, o anhelaba tener, papá. Pero Padre mío, esta noche, Señor, decido dejar todo eso a un lado, papá. Y quiero que mi enfoque, Señor, esté en ti, Señor. Quiero que mi comportamiento, Señor, no sea dictado, Señor, por aquellas cosas temporales, papá. Quiero que mi comportamiento, mi forma de caminar, Señor, en este mundo, Señor, sea determinada, Señor, por tu presencia en medio de mí. Que el que dirija mis pasos, Señor, mi andar en este mundo, Señor, seas tú, Señor. Sea tu presencia en medio de mi vida, papá, enseñándome a caminar en este mundo, Señor. Enseñándome en este mundo, Señor, a caminar, Señor, como esa luz, Señor, que somos, Señor, en esta tierra. Ese reflejo tuyo, Señor, esa imagen tuya, Señor, aquí en la tierra, Señor. Que nuestra vida, papá, pueda reflejar a Cristo, Señor. Que nuestra vida pueda ser un reflejo, Señor, de su amor. Que nuestra vida, papá, pueda ser un reflejo, Señor, de su paz, Señor. Que su vida, Señor, para nuestra vida, Señor, nuestro andar pueda ser un reflejo, Señor, de lo que Él es, papá, en medio de nosotros, papá. Que podamos dar amor, Señor, aún aquellos, Señor, que nos han negado amor, Señor. Que podamos amar aún aquellas personas, Señor, que nos han odiado, Señor, o tal vez han dicho cosas de nosotros, papá.
aún a aquellas personas, Señor, que tal vez nos han maltratado, Señor, no sé si físicamente o emocionalmente, Señor, pero podamos andar en este mundo, Señor, derramando tu amor, Señor, en medio de cada vida, Señor. Que aún podamos ver, Señor, aquel que está haciendo el mal, Señor, y lo podamos bendecir, Señor. Le podamos, Padre mío, bendecir su vida, Señor, y podamos mostrarle, Señor, tu amor en medio de él, Señor, y podamos abrazar, Señor, aquel, Señor, que está desamparado, Señor, que podamos llevar luz, Señor, aquel, Señor, que anda en oscuridad, papá, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Trae, Padre mío, una llenura en esta iglesia, Señor. Trae una llenura, Señor, en la medida, Señor, que, Padre mío, tus hijos te empiecen a buscar, papá. Trae una llenura, Señor, que empiece a habitar, papá, en medio de nosotros, Señor, y empiece a cambiar, Señor, de los pies a la cabeza, Señor, lo que somos, papá, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Transforma nuestras vidas, papá. No queremos ser igual, Señor. No queremos permanecer, Señor, de la misma manera, Señor. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, que, Padre mío, las glorias posteras, Señor, no pueden ser, papá, igual que las primeras, papá. Que la gloria que tuve que cuando te conocí, papá, no puede ser, Señor, la que sigue, Señor, del mismo nivel o más baja, Padre mío, de ese nivel, Señor. Tu palabra nos enseña, papá, que la gloria postrera siempre es mayor, papá, que la primera, Señor. Quiero vivir, Señor, en esa gloria, Señor. Quiero vivir, Señor, en esa etapa, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Quita, papá, en medio de mi vida aquellos estorbos, Señor. Quita en medio de mi vida, Señor, aquello que me arrastra, papá, fuera de tu camino, papá, en el nombre de Jesús. Y pueda permanecer firme, Señor, en tu presencia, papá, en tu presencia, Señor. Señor, a veces nos alejamos de ti, papá. Padre mío, tú nos amas, Señor. No quiero permanecer igual, papá. No quiero permanecer igual, papá. Padre mío, quiero amarte, Señor, de la misma manera, papá. No quiero que mi vida, Señor, en ti, Señor, sea estática, Señor. Quiero que sea estática, papá. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, papá. Quiero amarte, Señor, y entregarte, papá, todo mi corazón, Señor. No quiero ser estático, papá. Mi vida cristiana no puede ser estática, papá. Tiene que moverse, Señor. Tiene que actuar, Señor. Tiene que andar, Señor, en ti, Señor. No quiero estar estático, no quiero estar parado, Señor. No quiero ser, Señor, algo que no sienta, papá, algo que esté, Señor, sin sentir, papá. No quiero actuar, Señor, en esta vida, Señor, como si no tuviera vida, Señor, como si tuviera frío, papá. Quiero, Señor, moverme, Señor, más en ti, Señor. Quiero andar más en ti, Señor. Quiero estar vivo en ti, papá, en el nombre de Jesús, papá.
Padre mío, no permitas que nuestra vida se vuelva, Padre mío, fría, Señor. No permitas, papá, que nuestra vida, Señor, se vuelva sin moverse, papá, fría o muerta, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Sino que sea una vida, Señor, que se pueda mover en ti, Señor. Una vida, Señor, que pueda caminar, Señor, en ti, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. No puedo estar estático, no puedo estar quieto, Señor. Tengo que estar vivo, Señor, en ti, Señor. Tengo que amarte, tengo que expresarte, papá, lo que siento, papá, por ti, papá, en el nombre de Jesús. De Jesús, papá, que no haya corazones fríos, Señor, que sea tu presencia, Señor, tocando cada vida, Señor, cada corazón, Señor. Gracias te damos, papá, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.